cuando Dios te hace parte de sus planes? Puse por título. ¿Qué esperamos cuando Dios nos hace parte de sus planes? Nos hace parte de sus planes. Ya estamos terminando este apasionante libro, hermanos. Digo que es apasionante porque en verdad hemos cargado durante el estudio de este libro con varias emociones, algunos aciertos, otros desaciertos, algunas alegrías, otros nos dejaron un poco tristes, algunos pasajes. Y todo ello lo vimos en 3 actores principales: Samuel, Saúl y David. Quisiera recordar que en el capítulo 27 David nos deja con gusto amargo. ¿Recuerdan eso? Ya que decide irse con los filisteos, sus principales enemigos, y lo vemos mentir una y otra vez. Algunos tenían a David como un modelo, porque ese título del hombre que vive conforme al corazón de Dios pegó muy fuerte en nosotros, y casi lo vimos como un modelo a seguir. Pero claramente Dios tenía otro propósito, ¿no? De que no eras al hombre, sino al Señor a quien debemos seguir. Porque ese no falló nunca, no va a fallar tampoco. Decide irse David entonces con los filisteos, lo vemos mentir una y otra vez, y además de eso, mata, hermanos, asesina a personas inocentes, con tal de cubrir su mentira. Asesinar para cubrir una mentira o varias mentiras. El versículo 11 del capítulo 27 dice, ni hombre ni mujer, para recordar lo que ya vimos, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida, para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y diga, esto hizo David. ¿Recuerdan eso? Y dice, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. 16 meses, ¿recuerdan? Así estaba David entonces, recibiendo el beneplácito de Aquis, rey filisteo, porque éste pensaba que David era fiel. Recibiendo el botín de los pueblos supuestamente de Israel, a los cuales David saqueaba, que no eran los pueblos de Israel. Recordemos que no eran entonces esas naciones, sino que eran naciones paganas de la ya conocida Canaán, tierra de Canaán, que ni Josué ni en los tiempos de los jueces pudieron, o Dios no quiso que fueran eliminados estos pueblos justamente como escarmiento ¿para quién? Para Israel, por su desobediencia. El capítulo 28 comienza con Aquis, el rey filisteo, haciendo a David su guardaespaldas. Confió en él. Sería David el encargado de cuidar la vida de este filisteo. Este ejército se había reunido para pelear contra Israel y allí había un problema. A raíz de la movilización, el rey Saúl, a causa del temor que le vino cuando vio a tantos filisteos preparándose para la guerra contra él, tuvo temor y vino a consultar ¿a quién? A una adivina. Lo vimos con Bastián, donde providencialmente, en un hecho sin precedentes, Samuel, quien ya había muerto, le confirma a Saúl de su derrota, y no solo de eso, sino también que en esa batalla Saúl perdería su vida junto con sus hijos, Jonatán entre ellos, el amigo de David. En el capítulo 29, allí estaba David con el ejército filisteo, listo para atacar a Israel. Imagínense David atacando a Israel. Y aquí vemos cómo Dios cuida a David, su siervo, que aunque estaba en una decadencia espiritual, David estaba sumergido espiritualmente, Dios tenía planes con él. Nada más que ser el rey de la nación de Israel. Dios usa entonces a los príncipes de los filisteos para convencer a Aquis, el rey, que David no debería estar allí, pues era israelita. David es dejado fuera de la batalla providencialmente, hermanos. Como vimos con Robin la semana pasada, providencialmente Dios cuidó a David de pelear contra su propia nación.
Entonces dejado fuera, y es notorio allí el cuidado entonces de Dios a David. En el verso 11 del capítulo 29 dice que David muy de mañana, junto a sus hombres, regresa a la tierra de los filisteos, más precisamente a la ciudad de Siclac, que era la ciudad que el rey Aquis le había dado a David y a sus hombres para que estuviesen allí. Estando ya contextualizado, entonces, veamos qué nos enseña este capítulo 30. Esto es un resumen y una contextualización nuevamente de lo que ya se había visto. He puesto entonces por título el mensaje: cuando Dios te hace parte de sus planes. Y no debemos sorprendernos, hermanos, cuando digo que Dios tiene todo bajo su control. ¿Usted lo cree así? Dios tiene todo bajo su control. Providencialmente, como bien explicaba Robin, Dios obra y actúa en nosotros. Nada es al azar. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Dice que no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa o lo permita. Podemos preguntarnos, ¿cómo hace Dios para hacernos parte de sus planes? Lo veremos por medio de la vida de David y sus hombres en este capítulo. David estaba, como ya dijimos, en una decadencia espiritual. Mentía, asesinaba, estaba bajo persecución de Saúl, estaba en tierra filistea asociado con su peor enemigo. Y nos preguntamos, ¿cómo saca Dios a David de esa condición para hacer cumplir sus planes con él? Hermanos, póngase ahora en esta situación. David en una situación espiritual, de una caída espiritual muy notoria. Todas estas cosas que hacía David, eso significa que estaba mal espiritualmente. ¿Cómo Dios hacía que David volviese a ser el David que él esperaba o que él deseaba? Y la respuesta a esta pregunta está en los versos 1 al 4. Lo vamos a leer. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que allí estaban, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, me imagino aquel grito, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. ¿Ha llorado tanto usted a veces que siente que ya no tiene ni siquiera fuerzas para seguir llorando? Así estaba David y sus hombres. Primer lugar, primer punto, podríamos preguntar, ¿cómo Dios te hace parte de sus planes? La primera respuesta es: llega la prueba necesaria. Llega la prueba necesaria, la adversidad. La adversidad. Y aparentemente a David le iba bien. David estaba gozando de un estatus, estaba gozando de tranquilidad, estaba cómodo con sus mentiras, tenía todo a su favor, hasta tenía la confianza del rey filisteo, su enemigo. Pero está claro que Dios tenía un propósito con David. Ya lo había ungido como rey de Israel, y no debía ser este David en tierra de los filisteos quien gobernaría Israel. De ninguna manera. Para hacerlo volver, Dios tuvo que permitir o conducir a David por medio de la adversidad. Había que sacar a David de su confort, había que sacar a David de su comodidad y especialmente de su decadencia espiritual.
Como leímos en el pasaje, las pruebas hicieron su parte en el asunto. Veamos, los amalecitas, nación que no fue exterminada, como ya dijimos, porque Dios permitió que existieran, hicieron daño a la ciudad de Siclag, donde radicaba David y su familia con sus hombres. La ciudad fue asolada, fue quemada, y todo lo que allí se encontraban, mujeres y niños, fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque David ¿dónde se encontraba? Con el rey Aquis, con los filisteos, prestos para luchar contra Israel. Él está fuera de la ciudad. Y por eso obviamente dejaron a sus familias, a sus hijos y a sus esposas solos, vulnerables ante sus enemigos. Es uno de los graves errores, ¿no? Dejar solos a nuestras familias a expensas de que venga alguien y dañe a nuestras familias. Es allí cuando de cierta manera Dios toca la sensibilidad humana. Se han llevado a nuestras esposas, se han llevado a nuestros hijos. ¿Y qué más podría provocar tanto dolor, hermanos, de perder a su familia? Piense usted, ¿qué produce a usted perder a alguien de su familia? ¿Qué le provoca ello? Estoy seguro que tristeza, dolor. Y así estaban ellos, pero aún más yo creo que ellos se sentían culpables por haber dejado solos, al cuidado de nadie, a sus esposas y a sus hijos. No hubo allí nadie que hiciera resistencia. Yo creo que no hay mayor dolor, hermanos, que alguien de tu familia sufra un evento lamentable. Es por ello que David y sus hombres lloran desconsoladamente, lloraron porque se llevaron lo más preciado que tenían. Lo más preciado que uno tiene, la familia, después del Señor. El dolor era tal, dice, que ya no tenían fuerzas para llorar. Ya no tenían fuerzas para llorar. Y también vemos en los versos 5 y 6 de ese capítulo 30, que las dos mujeres de David, ya expliqué que él tenía dos mujeres y era una de las cosas mal hechas por David, ¿ok? No vaya nadie ahora a imitar a David. Sí, porque en mi trabajo hay uno que dijo, ¿y cómo David? ¿Y cómo Salomón? Cuando hablábamos con él. Dice que sus mujeres también eran cautivas y David se angustió, dice, se angustió mucho porque el pueblo, sus hombres, hablaba de apedrearlo. Se le vino en contra. Pues todo aquel pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Claramente. Notemos, hermanos, que el dolor no solamente procedía de lo que se había perdido, de sus esposas, de sus hijos cautivos, también aquellos hombres fieles a David, en algún momento querían ahora matarlo, apedrearlo. Estaban sentidos con David y dice allí que estaban con amargura en el alma. David era quien debía guiar a sus hombres y lo estaba guiando mal. Los estaba conduciendo mal, por la mentira. Debía guiarlo por el buen camino. Ya había David dado muestra de esa convicción. Recuerden cuando él enseñó a sus hombres que no podían matar a Saúl porque debían respetar al ungido de Jehová. Y eso fue una linda convicción de David. Pero sin embargo, David tenía un problema en su corazón y era su pecado. Era su maldad propia. David luego de ello mataba y asesinaba inocentes para cubrir sus faltas y sus mentiras. Eso no agradaba a Dios, hermanos, de ninguna manera. Lo que estaba haciendo David no agradaba a Dios de ninguna manera. Parece que David se había conformado al pecado, a la mentira, y eso es un problema muy serio ante Dios. El pecado y la mentira de David
era un problema grave en su vida. Y él se estaba acomodando a ello. No agradaba a Dios. No puedes ofender a Dios sin que hayan consecuencias por el pecado, y más aún cuando Dios tiene planes con tu vida, como la tenía con David. No te sorprende entonces de la adversidad, hermano y hermana, que se viene en la vida. No nos sorprendamos de ello. Podrías perder lo que más aprecias. Podrías llorar hasta no tener más fuerzas. Esto es lo que pasó con David. Claramente la prueba le hizo reaccionar en el punto donde no te queda nada y donde ya no tenía a nadie porque sus propios aliados les querían apedrear. La familia no estaba, sus hijos no estaban, sus esposas no estaban, sus hombres querían matarlos, y es en ese momento en que la prueba por donde Dios lo hizo pasar, lo hizo andar, surge como lo que David más necesitaba. Cuando Dios te hace parte de sus planes, la prueba y la adversidad van a estar presentes. Si es que tu vida se está alejando de esos planes, como estaba David. En segundo lugar, cuando Dios te hace parte de sus planes, no solo la prueba viene de Dios, también las fuerzas que necesitas. Él te acompaña en medio de ellas. En segundo lugar, nos da Dios el recurso de la fe. Nos fortalece en medio de la adversidad. Veamos el verso 6 nuevamente. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice el final, mas David se fortaleció ¿en quién? ¿Está conmigo? ¿En quién? En Jehová su Dios. Notemos, hermanos, el cambio radical que produce acercarnos a Dios en medio de la prueba. A David no le quedaba nada excepto que Dios estaba con David a pesar de su infiel conducta. Dios tenía un propósito, le recalcó una vez más y no solo lo hizo sufrir, sino que también lo fortaleció. Cuando miró David a Dios, recibió lo que necesitaba David. Fuerzas. Cuando viene la adversidad, ¿qué necesitamos, hermanos? Fuerzas en medio de la adversidad. Porque nos decaemos. Nos decaemos. Pero después, no solamente de las fuerzas, también vino la guía del Señor. El Señor le indicó el camino a seguir. Su palabra. Dijo David al sacerdote, tráeme el éfod. Recordemos que el éfod, hermanos, es parte de la vestidura sacerdotal, ¿ya? Y que era como, lo usaba el sacerdote como para consultar a Dios en esos años, en esos tiempos. No todo tenía un éfod, solamente ¿quién? El sacerdote, como representante de Dios, podríamos llamarlo, ¿ya? O como guía espiritual del pueblo. Lo que hizo David es consultar a Dios antes de dar el siguiente paso. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Esto es lo que Dios le había dicho en respuesta a su consulta. Síguelos, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que has perdido. No sabemos cómo Dios se lo dijo. No está explícito aquí, no está escrito ahí. Pero le hizo saber que alcanzaría a los amalecitas, que recuperaría a su familia. Y hasta aquí hemos visto cómo Dios fortaleció a David.
Es Dios la fuente de poder y de fuerza en los momentos de crisis, hermanos. Pero también vimos a David consultando a Dios cómo proceder. Y una vez más tuvo la confirmación de Dios, o de parte de Dios. David se dispone a seguir a sus enemigos. Una vez que tiene esa confirmación, David emprende. Vamos entonces, confiando plenamente en lo dicho por el Señor. Eso se llama confianza o fe en el Señor. En lo que Dios dice, en lo que Dios orienta. Versos 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabía David cuántos amalecitas eran? No. ¿Sabía David a cuántos enemigos se enfrentaría? No. Pero él tomó la decisión de dejar 200 de los 600 que habían, 200 que se quedasen atrás. La respuesta a ello es no sabía, solo tenía una cosa, David. Dios le había dicho que le daría la victoria. Es entonces que no necesitaba tanta gente. Dejó 200 de sus hombres atrás que estaban cansados y siguió con 400 en busca de sus familias. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, el Señor nos guía hacia la victoria. No importa la cantidad. Importa lo que Dios dice. Importa lo que Dios dice. David emprende en busca de los amalecitas, pero ¿hacia dónde ir? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Por dónde se fueron? ¿Dónde están? Dios no solo fortalece a David, le confirma que recuperará a sus familias y le guía hacia el objetivo. Tercer punto, la guía de Dios. La guía de Dios. Cuando Dios tiene planes, Dios le guía en el camino. David necesitaba orientación para concretar su objetivo de recuperar a sus familias. Encontrar a los amalecitas que habían llevado cautivos su familia era ese objetivo. He aquí una prueba para David, un egipcio en el camino. ¿Qué hacer con él? ¿Podría David pensar que este hombre le podría dar aviso a sus enemigos? Ya David anteriormente no dejaba vivos testigos, ¿recuerdan? Sin embargo, ahora, en vez de espada, miren lo que pasa. Este egipcio que ya llevaba 3 días, dice, 3 días y 3 noches sin comer nada, dice, recibió agua y comida suficiente para que recuperara sus fuerzas. Le salvaron la vida en el fondo. ¿Es un buen indicio esto, hermanos? Sí, lo es. Con todo lo vivido, David estaba mostrando un cambio en su conducta. Fue generoso y conservó la vida de este hombre. ¿Qué pasó? Que de paso era un instrumento de Dios para guiar a David a los amalecitas. Una vez que le dio de comer, le pregunta, ¿quién eres? Fíjese que él le da de comer y después indaga sobre quién eres y de dónde eres. Y la respuesta fue, soy un esclavo de uno de los amalecitas. Dice que, entre tantas cosas que le dice que nosotros habíamos prendido fuego a Siclac, la ciudad de David en tierra filistea, ¿verdad? Entonces, es que este hombre ayuda a David a encontrar el campamento de los amalecitas. Allí está. Y es aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Así guió Dios por medio de un egipcio a David. Antes de seguir, este es el rey que Dios deseaba. Este es el rey que Dios esperaba en David. Un hombre que le consultara por cada paso a dar,
un hombre que busque la voluntad de Dios, un hombre que confíe en la palabra de Dios, que confíe en las respuestas de Dios, un hombre que se deje guiar por Dios, un hombre generoso, compasivo, perdonador y sabio en su andar. Sin lugar a dudas, este era un David diferente. Y aún falta más por encontrar en la vida de David. Punto número 4. Cuando Dios tiene planes con un hombre, en este caso con David, llega una victoria total. La victoria total de un hombre en los planes de Dios. Versos 17 en adelante, no lo vamos a leer. Vemos allí la victoria de David sobre sus enemigos en el versículo 17. Vemos que David recupera a su esposa e hijos, versículos 18 y 19. Vemos cómo David recupera todo lo que le habían quitado, versículo 19. Vemos cómo David logra un gran botín de aquella batalla, verso 20. Y esa es la primera victoria. Pero hay otra más. Versículo 21 al 23. Vaya conmigo, léalo conmigo. Dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, de entre los 400 que habían ido a pelear, habían también allí de todo, dijeron, porque no fueron con... entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Aquí está otra batalla más. La batalla con la gente. La batalla contra sus hermanos de guerra, contra sus hermanos de armas. Se presentó un conflicto entre sus hombres. De los 400 que habían ido a pelear con David, algunos malos, envidiosos y perversos dijeron que no se le debía dar del botín a los 200 que quedaron descansando. Dijeron en el verso 22, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín. Esto es una guerra, hermanos. Una guerra en el corazón de los hombres. Tenían razón ellos para no dar del botín. Sí, su argumento fue, no estuvieron en la pelea con nosotros, contra los amalecitas. Pero ¿qué hacer en este caso? Se necesitaba solucionar esa guerra de egoísmo y de orgullo. ¿Y quién mejor que un hombre transformado por Dios? Lo primero que hizo David fue lo siguiente, reprenderlos. ¿Qué dijo David? Está mal esa conducta, no hagáis eso, en el verso 23, no hagáis eso, hermanos míos, no piensen de esa manera. ¿Cómo van a pensar de esa manera? ¿Cómo vamos a ser egoístas? Está mal esa conducta, no es correcto lo que hacéis con tus propios hermanos. Segundo, David atribuye lo conquistado como procedente de Dios. Él dice, lo que tenemos y hemos conquistado lo ha dado Dios. ¿Por qué hemos nosotros de administrar mal esto si esto es de Dios? Tercero, es Dios, dice David, es Dios quien nos ha guardado en esta batalla. Todo eso está en el verso 23. Véanlo ahí. Es Dios quien nos ha guardado en esta batalla. Es Dios quien derrotó por medio nuestro a nuestros enemigos. David establece en el verso 24 ahora que tanto el que pelea como el que cuida las provisiones o el bagaje, como dice ahí el texto, el bagaje, todas las cosas que tenían ahí almacenadas para sus comidas, todas las cosas que guardaban para obviamente el diario vivir,
lo tenían que mover de un lado a otro y tenían que cuidarlo porque si no lo perdían. Venían y se lo quitaban. Entonces ahí necesario, si era necesario cuidar el bagaje, díganme ustedes a las familias, lo que no habían hecho antes. ¿Ya? Entonces, verso 24, tanto el que pelea como el que cuida las provisiones deben recibir partes iguales del botín. Fue una decisión que marcó un antes y un después en la nación de Israel. Dice que el verso 25, para siempre se tomó esa decisión en Israel. Todo será repartido por igual, tanto el que pelea como el que guarda o cuida o administra las cosas para la pelea. Otro punto, David no solo comparte el botín con sus guerreros y con los que quedaron cuidando el bagaje, sino que también lo reparte por varios pueblos de Israel. Como parte del botín de los enemigos de Jehová, dice, en otras palabras, David atribuyó a Dios todo lo conquistado. Todo. En los últimos versículos se detallan los lugares por donde David repartió aquel botín. ¿Verdad? Pero quiero que noten algo aquí. Antes de su encuentro con Dios o de su reencuentro con Dios, David del botín que conquistaba, o mejor dicho, que saqueaba, ¿a quién se lo daba? ¿Recuerdan? A Aquís. Todo lo que David saqueaba de aquellos pueblos donde mataba a gente y desolaba, David se lo entregaba al rey filisteo. Todo. Para congraciarse con él, pero ahora no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo ahora? Lo entregó todo a su pueblo, desde sus soldados hasta aquellos pueblos por donde David había pasado en algún momento con sus hombres. Un cambio, ¿verdad? Notorio. La vida, hermanos, de David cambió porque era un hombre que estaba bajo la cobertura de Dios, en los planes de Dios. Y para que ello ocurriera, fue necesaria la prueba. Fue necesaria la adversidad, pero también fue necesaria la guía del Señor. Fue necesaria la fuerza que el Señor les dio a David en medio de aquella adversidad. La guía que el Señor le dio a David y la victoria que al final David correctamente atribuyó a Dios. Hasta aquí la historia de David. Pero ¿qué nos ha enseñado esto hoy? ¿Qué nos ha enseñado esto hoy, hermanos? Es una historia. Vamos a ver. Primero, que la adversidad viene de Dios y que es necesaria para hacernos volver a su camino para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. El Señor nunca prometió que no habrá aflicción. El Señor prometió estar contigo en la aflicción. ¿Lo tiene claro? Cuando estás en los planes de Dios, Él te fortalece. Aún en medio de la adversidad, hallarás la fuerza necesaria para continuar adelante, soportando la prueba. Tercero, no solo te fortalecerá, sino que también te guiará a sus objetivos. Dios usará en su providencia personas a las cuales debes tratar con generosidad, con compasión, pues ellos podrían ser un instrumento de Dios para tu vida. Como los egipcios, ¿te acuerdan? La victoria contra tus enemigos es segura cuando le obedeces. Él te devolverá todo lo que hayas perdido si tan solo le buscas y te dejas guiar por su palabra. No solo me refiero a cosas materiales como la historia de David. Me refiero también a aquellos tesoros espirituales que un día perdiste porque descuidaste tu vida y tu dependencia de Dios. Quinto,
Dios te dará sabiduría para con autoridad y amor saber corregir a tus propios hermanos. Librarlos del orgullo, librarlos del egoísmo y saber que todos son candidatos a recibir lo que no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. ¿Se entendió eso? Sexto, nunca atribuyamos lo que ganamos a nuestras fuerzas, sino como David estemos convencidos de que lo que tenemos le pertenece a Él y que Él, en su bondad infinita, nos llena del bien necesario para cada día de nuestra vida. Todo esto y más sucede a aquellos que están bajo la atenta mirada de Dios. No te sorprendas de las pruebas, Dios es. No te sorprendas de la adversidad, Dios es. No te sorprendas de las bendiciones que te vendrán cuando obras en amor y en obediencia a Dios, porque de Dios es. No te sorprendas de una persona que encuentres en el camino, como aquel egipcio, podría estar hambriento de la palabra de Dios. Dale de comer y después pregúntale quién es y de dónde vienes. Como en el texto. Como dijo un pastor en la conferencia donde estuve en Estados Unidos, si parece humano, predícale. Así dijo. Si alguien te parece que es un ser humano, predícale, no importa quién sea. Predícale. Solo dale de comer del Evangelio. Eso sí, predica la palabra. El Evangelio es hablar de Jesús, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Dios tiene un propósito con tu vida. Primordialmente es un propósito de salvación eterna. Si estás notando adversidad en tu vida, es una linda oportunidad para creer que Dios tiene planes contigo. Es una difícil oportunidad. La prueba no es fácil, pero es hermosa a la vez. Porque de la adversidad encontramos lo más hermoso que hay en este mundo, que es nuestro Señor y Salvador. La oportunidad de obtener lo que tanto necesitas, a Jesús. Muchas cosas podrías tener, pero solo una es la más importante: la salvación del alma. Como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Perder su alma. Porque todo lo material, hermanos, terminará un día. Pero la salvación que Dios ofrece por medio de Jesús es vida eterna para todo aquel que en Él cree. Así como David fue transformado, tú también podrías ser transformado en una nueva criatura, un nuevo ser espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Nos hizo libres por medio de la sangre de Jesucristo, que fue el precio que pagó para redimirnos, para comprarnos, para hacernos ahora sus hijos. Sí, tú y yo somos pecadores. Lo somos. Así lo dice Dios en su palabra, y merecemos la muerte. Pero el don de Dios, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acércate a Jesús, cree en Él y serás salvo. La más cruenta de las batallas o el más profundo dolor se podría convertir en el más extraordinario momento de tu vida, si tan solo crees en Jesús. Las decisiones que como iglesia debemos tomar, en breve, que no sean un argumento para estar divididos, como aquellos hombres, ni mucho menos peleados. Las pruebas y las batallas son de Dios y proceden de Dios, y es Dios quien da la victoria. Recordemos, hermanos, que no tenemos nada. Todo le pertenece a Dios, especialmente toda la gloria.
le pertenece a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Oh Dios, y que tú nos ayudes, Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos ayudes a acercarnos a ti con un corazón quebrantado, humillado, delante de tu presencia. Oro, Señor, para que nuestra vida vaya en concordancia con lo que hoy día somos, hijos de Dios. Que nos ayudes a confiar, que nos ayudes a ver, Señor, la adversidad no como un castigo, sino como una prueba para acercarnos más a ti, para depender de ti y para ser, Señor, fortalecidos en medio de ella. Ayúdame, Señor, a mirar al Salvador, aquel que guía y guía por el buen camino y que guía como guía el pastor a sus ovejas. Señor, ayúdanos a conducirnos como hijos de Dios, amados. No solamente que te amemos a ti, sino que también amemos a nuestros hermanos. Que nuestra conducta sea una conducta basada y fundamentada en amor y en la palabra que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.